Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Rodrigo Suetzig, Lautaricu, El Gordo Disforme, el señor Pepo Papeada, Skyler, Daniel, Noto, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Un cordero en el infierno, capítulo 14. Había un dicho que decían muchos animales en el mundo de la... Era un dicho que era popular principalmente durante la era de la antigua fe. No había furia mayor que la de un dios despreciado. Ese dicho en particular perdió casi toda su utilidad después de la caída de la antigua fe. El gobierno casi perfecto del Cordero había asegurado que ningún animal sentiría la ira de lo divino. Bueno, no un animal inocente de todos modos. Pocas personas han visto alguna vez al Cordero, habitualmente alegre, enfadado, y mucho menos furioso. La mayor parte, si no toda, de su furia había desaparecido junto con Narinder y sus parientes, y solo breves rayos se filtraban a través de su apariencia cuidadosamente conservada. Esta fue probablemente la única ocasión en la que alguien dentro del santuario vio cómo la máscara de Lamb era descartada en favor de la ira. Uno creería que estaba tranquilo si no fuera por su corona y sus ojos, que en ese momento actuaban como ventanas de su mente. Dicha mente estaba inundada de rabia y malicia, toda dirigida hacia el exterminador tembloroso que sostenía una lanza ensangrentada. Hubo un nuevo dicho que nació de momentos como este, hecho posible por los destellos del brutal cruzado que alguna vez fue el Cordero. La bondad del Cordero es infinita, pero por desgracia también lo es su ira. Victoria no se atrevió a apartar la mirada del Cordero, con el cuerpo enroscado y tenso preparándose para la pelea. Observó distraídamente que ninguno de los guardias que habían entrado en la sacrílega iglesia se había movido de su sitio. Tenían las manos detrás de la espalda y la mirada clavada en ella sin el menor atisbo de preocupación. No tenía ninguna duda de que su confianza provenía del monstruo que tenía delante. Creían firmemente que estaban a salvo con él allí, como si la idea de la muerte fuera algo extraño cuando él estaba cerca. Una devoción tan ciega y tonta le hacía hervir la sangre. Les mostraría lo frágil que realmente era su fe. Un revólver angelical apareció en su mano libre, su dedo en el gatillo con un brillo maníaco oculto detrás de su máscara. La misma expresión dio paso a la confusión cuando no escuchó disparos y bajó la mirada hacia su brazo extendido. Estaba doblado en un ángulo inusual, su arma cayó al suelo sin ningún efecto mientras miraba el hueso que se estiraba contra su piel. No había oído ni visto nada, pero la forma en que Cletus y algunos animales se habían estremecido le indicó que definitivamente tenía el brazo roto. El dolor que empezó a fluir hacia su mente también fue una gran señal. El grito que estaba a punto de salir de sus labios fue silenciado por un zarcillo que se envolvió alrededor de su garganta, estrangulando la vida del ángel mientras era tirada al suelo. Ella cayó hacia atrás primero, con su lanza arrancándose de sus dedos mientras el Cordero se alzaba sobre ella. 3 zarcillos se extendieron desde debajo de su vellón, atrapando y atando al ángel que se agitaba. ¿Mataste a uno de mis seguidores y crees que puedes acabar con otros sin consecuencias?, preguntó Lamb, inclinando la cabeza hacia ella antes de entrecerrar los ojos. Los de tu especie no deben tener ningún sentido de autopreservación, exterminador. Tonto es una palabra demasiado amable para ti. Victoria lo miró con el ceño fruncido a través del dolor, algo que él ignoró para mirar hacia arriba y sonreír a sus sorprendidos seguidores. Por favor, continúen con sus oraciones, hijos míos, dijo en un tono más suave antes de dirigir su mirada a Reynolds mientras entraba en la habitación. Los ojos del mapache se posaron brevemente sobre el cuerpo de Eris y el ángel antes de centrarse en su señor. Ni siquiera parecía molesto por el cadáver, algo que Cletus no podía entender mientras Lamb hablaba. Reynolds, por favor, toma el cuerpo de Eris y prepara el ritual. Estaré contigo en breve. Reynolds asintió rápidamente e inclinó la cabeza. Por supuesto, mi señor, respondió respetuosamente, levantando con cuidado el cuerpo inerte de Eris y llevándolo hacia la parte trasera del santuario. Fue en ese momento que Cletus voló hacia allí, agarrando el vellón del Cordero mientras se giraba para arrastrar a Victoria. Mi señor. Lo siento mucho. No tenía idea de que ella haría algo así, gritó Cletus. No podía apartar la mirada del cuerpo de Eris mientras Reynolds se lo llevaba, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras luchaba por mantener la calma. Eris había sido una de las mujeres más amables y humildes que había conocido, enseñándole pacientemente a él y a los otros querubines lo que significaba ser parte del culto del Cordero. Respondía a todas las preguntas que tenían con la misma sonrisa, amando cada momento de sus lecciones y deleitándose con su incipiente devoción hacia su Dios.
Todo esto hizo que su corazón se encogiera dolorosamente mientras Reinold desaparecía con su cuerpo, sus ojos sin vida grabados en su mente. El cordero miró al querubín que lloraba, haciéndolo estremecer bajo su mirada. Cletus pudo distinguir un destello de ira en los ojos de su señor antes de que desapareciera y se contuvo para permitir que la comprensión brillara. Tranquila, niña. No has hecho nada malo. ¿Quién puede culpar a un ángel lleno de esperanza que deseaba ayudar a su propia familia? Afirmó, colocando una mano tranquilizadora sobre la cabeza del querubín. Cletus parpadeó para quitarse algunas lágrimas de los ojos, sin entender cómo el cordero podía estar tan sereno en ese momento. Pero tengo a Eris, el cordero acarició suavemente la mejilla de Cletus y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro antes de hablar una vez más. Ven conmigo, Cletus. Sus palabras fueron suaves en comparación con el tono áspero que se dirigió al exterminador en el suelo, pero aún así tenían una autoridad que era difícil de ignorar. El querubín lo siguió, haciendo muecas de dolor ante cada tirón brusco que arrastraba al deshonrado exterminador por el suelo. Ninguno de los seguidores parecía preocupado por esto, y volvieron a sus oraciones con sonrisas de satisfacción. Su actitud despreocupada puso nerviosos tanto a Victoria como a Cletus. Uno de sus miembros de más alto rango acababa de morir y nadie pestañeó. No se derramó ni una sola lágrima. Victoria no podía asimilar la situación. Incluso los demonios del infierno mostraban algún tipo de reacción cuando los derribaban, ya fuera alivio o miedo ante la perspectiva de caer bajo su espada. Estas bestias no parecían inmutarse. Los guardias habían envainado sus espadas y reanudado sus patrullas, y solo 2 de ellos seguían a Lalam con las alabardas preparadas. El grupo pronto marchó hacia el interior del santuario, entrando en un gran atrio con un pentagrama rúnico pintado en el medio de la habitación. Reinold depositó el cuerpo de Eris en el centro, permitiendo que un pequeño grupo de animales encapuchados se acercara al cuerpo. Pronto se separaron después de colocar los huesos en un anillo alrededor del cuerpo, salieron del pentagrama e inclinaron la cabeza. Victoria y Cletus pudieron escucharlos pronunciar palabras en voz baja antes de que el exterminador fuera arrastrado por el cordero, ascendiendo por un pequeño tramo de escaleras hasta una plataforma con vista al pentagrama. Enfurecida y harta del trato que la estaban dando, Victoria se retorció para liberarse. Estaba a punto de romperse el brazo para escapar de uno de los tentáculos cuando de repente estos se apretaron, privándola del aire de sus pulmones y convirtiendo sus gruñidos en jadeos ahogados. La mano de Lamb agarró el halo que flotaba sobre su cabeza y la levantó bruscamente para que pudiera ver el cuerpo. Victoria apenas podía oír la voz de Reinold a su izquierda. El ritual está listo, mi señor. Excelente, gracias por tu ayuda, mi niña, dijo Lamb suavemente antes de dirigir su mirada al ángel caído. Reinold se alejó justo cuando Lamb le habló a Victoria. Estás impulsado por la ira y la venganza, ángel. No se necesita una visión divina para saberlo. El pequeño dios se agachó cerca del exterminador, sin importarle los ojos furiosos que lo miraban fijamente. Lo entiendo perfectamente. Maté a tu familia, los arranqué de los cielos como si fueran simples mosquitos, y lo único que lograste obtener como retribución fue una sola gota de sangre. El cordero le dio un golpecito suave en el pecho, donde Victoria lo había apuñalado cuando se transformó. Victoria miró al monstruo con desprecio, algo que solo se amplificó cuando él la miró fijamente. Viniste aquí, creyendo que podrías vengar a tus caídos y asestar un golpe aplastante, masacrar al monstruo que te trajo tanto tormento, al menos esa es la razón por la que viniste inicialmente. El exterminador se quedó paralizado por un momento, con los ojos muy abiertos detrás de su máscara mientras miraba fijamente su rostro iluminado por LED. Tus pensamientos de venganza son secundarios a la tarea que te han asignado, un arcángel. Así es como tu especie llama a los que están por encima de ti, ¿no? Victoria se sacudió contra sus ataduras cuando el tentáculo que rodeaba su cuello se aflojó, lo que le permitió toser algunas palabras. ¿Ese pagano te dijo eso? Escupió, mirando fijamente a Cletus, que parecía angustiado. Lamb sonrió suavemente y respondió rápidamente. No, lo hiciste en el momento en que pensaste en esa figura de Gabriel. Cualquiera que fuera la respuesta que Victoria había preparado, murió en su garganta, superada por la conmoción. Solo había pensado en Gabriel mientras la arrastraban hacia adelante, preguntándose cómo podría informarle si la mataban allí. ¿Sabría el cielo lo que le había pasado? ¿Su cuerpo sería enterrado en alguna tierra extranjera? Te preocupas por las cosas equivocadas, ángel. Volverás a tu consejo y a este arcángel a su debido tiempo, pero entregarás un mensaje para mí.
No te equivoques, serás castigada como corresponde por tus acciones aquí, dijo Lamb, con un tono de acero mientras miraba a Victoria con enojo. Empujó bruscamente su cabeza hacia adelante para que pudiera mirar el centro de la habitación. Por ahora, me gustaría que vieras la inutilidad de tus acciones. Victoria solo tuvo unos segundos para reflexionar sobre el significado detrás de eso antes de que los ojos del cordero brillaran rojos y la corona roja ardiera con fuego demoníaco en su cabeza. El pentagrama se encendió lentamente y los huesos se levantaron lentamente y se arremolinaron alrededor del cuerpo inmóvil de Eris. Pronto se rompieron y un pequeño vórtice arrancó humo negro etéreo de su cuerpo mientras comenzaba a elevarse del suelo. La sangre de su cuerpo comenzó a fluir hacia su cuello herido y la carne se recompuso lentamente a medida que el cuerpo se elevaba. El cordero apretó el puño e hizo un movimiento de tracción. Un alma roja y vibrante apareció lentamente desde el techo, seguida de un agudo gemido mientras luchaba contra los tenues tentáculos negros que se le aferraban. Un fuerte tirón alejó al alma, haciendo que los tentáculos desaparecieran mientras el cordero la guiaba hacia el cuerpo de Eris. Flotó lentamente hacia su pecho, hundiéndose en ella. Los ojos de Eris se abrieron de golpe y dejó escapar un jadeo agudo cuando la bajaron al suelo. Se tomó unos minutos para respirar, ignorando el leve sabor a cobre en su boca mientras miraba al cordero. El líder del culto, cubierto de lana, simplemente le sonrió y recibió una sonrisa radiante de la suma sacerdotisa. Dio unos pasos vacilantes, lo que provocó que dos seguidores encapuchados se adelantaran y la ayudaran a mantener el equilibrio. Victoria no pudo hacer nada más que observar con incredulidad cómo la mujer que había matado era escoltada fuera de la habitación, con los ojos abiertos como platos detrás de su máscara. La había matado. Había enviado su alma en espiral directamente a las manos de la muerte. El exterminador había sentido que su alma abandonaba este plano, condenada a vagar por el infierno por su blasfemia. Ninguna alma que ella haya enviado en espiral más profundamente al plano infernal ha sido arrancada jamás. Todos y cada uno de los demonios que ella y sus parientes habían matado siempre caían más profundamente en los anillos del infierno, donde el castigo y el tormento aumentaban cuanto más vagaba un alma. Ni un solo demonio que ella haya matado ha escapado jamás de las odiosas llamas de los anillos inferiores. Sin embargo, esta abominación a su lado había hecho lo que ni siquiera Lucifer pudo. Esto alimentó su miedo y su disgusto en igual medida, algo que quedó sofocado cuando giró la cabeza para mirar al cordero. La pequeña deidad la miró fijamente, con una sonrisa siempre presente. Podrías dejar un rastro sangriento en este mundo durante días, y yo traería de vuelta todas las almas inocentes que mataste, chasqueó los dedos frente a ella. Así. Ellos regresarían, bendecidos con una nueva vida y libres para continuar con sus vidas. Y cuando finalmente te agotes y apenas puedas mantenerte en pie, yo estaré allí, para exigir la misma crueldad que has cometido contra mis fieles seguidores. Invocó una daga divina, apoyándola contra el ojo izquierdo de su máscara mientras sus ojos ardían rojos de rabia divina. Me pagarás por cada alma que devuelva, y no aceptaré nada más que sangre de tu despreciable piel, ángel. La daga atravesó la lente de la máscara y su borde puntiagudo quedó a solo unos centímetros de perforar el ojo de Victoria. Por un momento, el único sonido en la habitación fue la respiración entrecortada de Victoria, cuyo único ojo visible estaba abierto de terror mientras miraba el arma que estaba lista para quitarle el ojo. Cada palabra que salía de los labios del cordero destilaba una antigua malicia que muchos seguidores reconocían de sus días como cruzado. Esa misma voluntad indomable que los salvaguardaba y castigaba a quienes amenazaban a su rebaño estaba en plena exhibición, algo que hizo sonreír a los seguidores encapuchados. El único que se sintió incómodo con esto fue Cletus, quien se puso nervioso al ver a la deidad que le dio propósito a actuar tan cruel. Él podía entender de dónde venía su ira. Los querubines rápidamente notaron cuánto amaba su señor a sus seguidores. Habían escuchado innumerables historias de él bendiciendo a los enfermos o simplemente pasando un día sagrado con ellos, conectando con la comunidad con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Viajó por toda la tierra antes de descubrir el infierno, incluso si eso lo cansaba, solo para ayudar a pueblos distantes y bendecirlos con buenas noticias. Para cada seguidor y animal que creía en él, era una deidad benévola que no tenía nada más que amor para dar a su rebaño. Cletus y los otros querubines aún no lo habían visto enfrentarse a una amenaza para su rebaño, al menos hasta ahora. El tenso momento se rompió cuando el cordero sonrió de repente. Qué afortunado eres de haber matado solo a uno de mis fieles seguidores. De lo contrario, tu destino sería muy diferente, exterminador.
Victoria soltó el aliento que había estado conteniendo cuando él apartó la daga, haciendo que la corona roja se moviera hacia atrás y regresara a su cabeza. La exterminadora miró a Lamb con enojo, con un odio vil en los ojos mientras lo miraba. Lo último que necesito es tu misericordia, bestia, gruñó. El cordero se rió un poco ante el tono mordaz de sus palabras. No lo verás como misericordia, dijo con calma. Cualquier respuesta que Victoria había preparado fue silenciada cuando el cordero agarró su halo, su sonrisa se ensanchó mientras miraba fijamente su ojo visible. Dicho ojo se abrió lentamente con horror cuando sintió que la mano del cordero se apretaba. Considera esto como una lección. Con esas palabras, el cordero apretó y aplastó su halo entre sus dedos. El grito agonizante de Victoria llenó la habitación, haciendo que Cletus se agarrara las orejas mientras ella caía de costado. Los restos de su halo comenzaron a marchitarse y desmoronarse mientras se agitaba en el suelo, los zarcillos que la sujetaban regresaron al cordero mientras se agarraba la cabeza. Todos podían ver su ojo arrugado por el tormento mientras pateaba salvajemente con dolor. Las plumas de sus alas se marchitaron y cayeron mientras luchaba por detener el dolor. Cletus podía sentir que se ponía pálido cuanto más miraba. Que le rompieran el halo con tanta fuerza era el máximo dolor físico que un ángel podía soportar. Si bien ser cortado por el padre era desgarrador para un ángel, no causaba tanto daño como tener esa misma conexión cortada por una fuerza externa. Era raro, pero había algunos casos de demonios de casta alta que rompían halos cuando los exterminadores los acorralaban. Según las historias que había escuchado, cualquier exterminador que perdía su halo enloquecía de dolor y se convertía en monstruos espumosos que clamaban por la misericordia de Dios. Se lo concedieron a través de sus parientes, que nunca dudaron en poner fin a su sufrimiento. Desafortunadamente, Victoria no tendría una salida tan fácil. La exterminadora sintió que cada centímetro de su cuerpo estaba en llamas del infierno. Cada neurona se inundó de una agonía indescriptible mientras gritaba a todo pulmón. Incluso su alma se sentía como si se derrumbara sobre sí misma mientras la luz del padre le era arrancada violentamente, lo que la hizo golpear el suelo con los puños antes de ponerse de pie. Le tomó un momento, pero logró filtrarse a través de los dolores de su sufrimiento para mirar fijamente al responsable, con los ojos encendidos con puro odio, mientras observaba a la deidad sonriente. ¿Esto sigue siendo misericordia, exterminador?, preguntó. La diversión en sus ojos la hizo aullar mientras se abalanzaba sobre él. Su coordinación y equilibrio estaban alterados debido al dolor desgarrador que inundaba su sistema, lo que le permitió al cordero hacerse a un lado y evitar su enloquecida carga. Se estrelló de cara contra la pared detrás de él, su máscara se rompió como porcelana mientras caía por las escaleras. Rodó por el suelo dolorosamente, clavándose los dedos en la cara y la cabeza mientras luchaba por mantenerse consciente. El dolor que sintió por el impacto fue como una gota en comparación con el mar de agonía en su interior. Victoria levantó la vista lentamente ante el sonido de pasos. Sus ojos dorados ardían de ira mientras miraba fijamente a los ojos del cordero. En algún lugar de su mente, sabía que Charlie estaría decepcionado con sus acciones, pero no podía encontrar una razón para sentirse avergonzado. Este ángel había venido aquí con la intención de robar y matar para satisfacer sus pensamientos vengativos. Cualquier pensamiento de bondad y segundas oportunidades había desaparecido hacía tiempo. Además, él le había advertido de lo que pasaría si se volvían a encontrar, ella simplemente ignoró su advertencia. Y ahora ella estaba enfrentando las consecuencias. Victoria logró ponerse de rodillas y lanzó un débil puño contra el rostro de Lamb. El pequeño dios atrapó el golpe con facilidad y sonrió a Victoria mientras ella lanzaba débilmente su puño derecho para borrar esa expresión de su rostro. Los resultados fueron los mismos, lo que llevó a Lamb a sujetarle las muñecas mientras lágrimas de dolor corrían por sus mejillas. El cordero bebió su ira y su cuerpo lleno de agonía antes de hablar. Es frustrante, ¿no? Que te arrebaten todo en un segundo, sin poder detenerlo sin importar cuánto lo intentes o cuán rápido corras. Es uno de los peores sentimientos que uno puede experimentar, pero también es revelador de alguna manera, dijo en voz baja mientras los brazos de Victoria se aflojaban lentamente en su agarre, la fuerza la abandonaba a medida que más luz del padre abandonaba su alma. Muestra lo mucho que uno puede soportar perder y refuerza el hecho de que todo puede terminar sin importar cuánto poder o fuerza codicies, explicó Lamb, inclinando ligeramente la cabeza mientras mantenía la mirada fija en ella. No soy tan tonto como para creer que realmente no tengo culpa de lo que te pasó. Mi camino ha llevado a muchas vidas a cambiar, algunas para mejor y otras para peor.
Admito que mis emociones dictaron mis acciones el día que nos conocimos, pero tú estabas advertida. Te di tiempo suficiente para que te fueras y reanudaras tu matanza en otro lugar, pero no me escuchaste. El agarre del cordero se apretó ligeramente, la dolorosa presión se sumó a la agonía que sentía el ángel mientras continuaba. Y en tu arrogancia, abandonaste tu misión de vengarte. No puedo dejar pasar tus acciones, pero me niego a tolerarlas. El Corona Roja miró a Victoria con desdén mientras se burlaba de ella. Esta tierra ha sido plagada por suficientes monstruos que creen que pueden tomar y tomar sin consecuencias, no voy a sufrir otro de un reino diferente. Permite que esta agonía sirva como mi advertencia final, una que también entregarás al resto de tu calaña. El cordero le soltó las muñecas, lo que le permitió caer al suelo con un resoplido doloroso mientras se agarraba el pecho y se encorvaba en posición fetal mientras se estremecía de dolor. Si quieren aprender de mí, con gusto me reuniré con ellos. Dejaré a un lado cualquier queja que tengan si me lo permiten, pero tengan cuidado, no permitiré que alguien que se cree superior a mí me trate como a una subordinada. Nos reuniremos como iguales y conversaremos como tales. Si esto no le agrada a Gabriel, díganle que busque a alguien más apto para la diplomacia. El cordero entrecerró los ojos al ver al ángel que se retorcía. Si no encuentra un candidato, entonces el próximo ángel que encuentre en mi casa será devuelto a tu Dios como un cadáver sin alas. Se arrodilló lentamente hasta que Victoria pudo mirarlo a los ojos. Asiente con la cabeza si entiendes. Victoria lo miró con el ceño fruncido por un momento y asintió temblorosamente. El cordero sonrió. Perfecto. Levantó una mano sobre el ángel tembloroso, haciendo que Victoria se estremeciera preparándose para más agonía. Solo para sentir una pequeña oleada de energía divina fluyendo dentro de ella, lavando el dolor en una suave ola. Un halo se posaba sobre su cabeza, parpadeando con energía divina mientras sus alas se reparaban lentamente. Victoria quedó sorprendida por el agradable calor, parpadeando para contener las lágrimas mientras recorría su cuerpo y calmaba su alma. Nunca antes se había sentido tan a gusto en su vida, incluso cuando estaba en medio de un combate donde se sentía verdaderamente viva. La sensación casi abrumadora de calor la habría hecho sonreír si no fuera por una cosa. El cordero era quien le suministraba la energía. Le dolía admitirlo, pero su luz no era diferente a la del padre en términos de consuelo. La única diferencia era la leve sensación de fuerza que sentía que invadía su cuerpo cansado. Era como si una fracción de la lana que cubría la ira de Dios hubiera surgido dentro de ella, permitiéndole sentarse lentamente hasta que estuvo a la altura de los ojos del cordero que ahora estaba de pie. Podía ver a los guardias mirándole con cansancio a su líder, mientras sus manos se cerraban sutilmente alrededor del mango de sus alabardas. Con su divinidad recién concedida, podía ver que los dos animales altos tenían un velo de energía divina que fluía alrededor de sus almas, lo que significaba que probablemente habían sido bendecidos por el mismo cordero. Su armadura también era diferente a la de los guardias que vagaban por la ciudad. Llevaban cascos plateados con los mismos cuernos en espiral que tenía el cordero cuando se transformó, y vestían una armadura de color similar con su cresta que representaba el ojo de la corona roja. Sus ojos estaban cubiertos por ranuras horizontales que actuaban como viseras, sin revelar nada mientras la miraban fijamente. Victoria estaba familiarizada con esa mirada. Era una promesa de venganza si tan solo llegaba a respirar de forma inapropiada cerca de su señor. Ella miró al cordero, que volvió a esconder la mano bajo su vellón. Considera esto como mi último acto de misericordia. Te he dado la energía suficiente para que regreses con tus superiores. Cuéntales lo que pasó aquí, no dejes ningún detalle fuera y asegúrate de que mi mensaje sea bien recibido, ordenó el cordero. Su tono hizo que Victoria frunciera el ceño mientras se levantaba lentamente, mirando fijamente a la pequeña líder del culto que se alzaba en toda su altura. ¿Crees que permitiré que esta humillación quede impune?, preguntó, con indignación burbujeando en su voz. Ser llenada con alguna parodia de la luz del padre le ponía los pelos de punta de disgusto a pesar del consuelo que le proporcionaba. Si el pequeño Dios creía que lo había perdonado por la matanza de su legión, entonces estaba más delirante de lo que ella pensaba. Sus palabras hicieron que los dos guardias bajaran sus alabardas, con sus puntas afiladas apuntando a su garganta mientras flanqueaban a su señor de manera protectora. El cordero sonrió lentamente, apartando con suavidad las dos armas del ángel que lo miraba fijamente. Por supuesto que no. Cuando inevitablemente decidas intentar regresar por tu propia cuenta para vengarte, estaré allí para recibirte. Simplemente tendré la conciencia más tranquila cuando llegue ese día, sabiendo que te di una segunda oportunidad para desperdiciar.
De esa manera no me sentiré mal cuando te mate. Su voz podía ser alegre y agradable, pero eso no hacía que sus palabras fueran menos amenazantes. Victoria no tenía dudas de que él la reuniría con su legión si regresaba a ese lugar. Resopló y miró de reojo a Cletus, que parecía nervioso, antes de acercarse al pentagrama. Abrió un portal al cielo con un gesto de la mano y sintió que el poder que había en su interior respondía de forma natural y la fortalecía. Casi le dio arcadas cuando miró fijamente al Cordero. Entregaré tu mensaje y rezaré para que Gabriel considere oportuno quemar tu mundo hasta las cenizas, hereje. Al Cordero no le molestaron en absoluto sus palabras. Ya he pintado las nubes de rojo con la sangre de lo divino antes, ángel. No dudaré en volver a hacerlo. Tenlo en cuenta, amenazó Lamb de la misma manera. Victoria sostuvo su mirada por un momento, con furia en sus ojos antes de fruncir el ceño y volar a través del portal. La puerta se cerró detrás de ella, lo que permitió que los guardias y Cletus finalmente se relajaran. Un solo movimiento de la mano de Lamb hizo que los guardias se inclinaran y se marcharan rápidamente para regresar a sus puestos dentro del santuario. Los seguidores encapuchados los siguieron y dejaron solo a Lamb y Cletus en la habitación. El pequeño dios miró al querubín flotante. Veo que estás un poco conmocionado por lo que acaba de pasar, dijo lentamente. Cletus flotó lentamente hacia su señor, sin saber por dónde empezar por un momento antes de hablar. Realmente no esperaba nada de eso, el resurgimiento, la violencia, nada de eso. El Cordero dejó escapar un suspiro de cansancio. Lamento que hayas tenido que ver eso. Han pasado muchos años desde que tuve que llegar a tales extremos para hacerme entender. De lo contrario, nada menos que la muerte la habría detenido, dijo, con una mirada que exudaba su verdadera edad en sus ojos. Cletus jugueteó nerviosamente con su pajarita. ¿Así era como tratabas a la gente mala en el pasado? ¿Antes de convertirte en un dios? Preguntó vacilante. El Cordero frunció el ceño y sacudió la cabeza. Mis acciones en el pasado estuvieron guiadas por la ira y el resentimiento. Mi yo del pasado habría estado más inclinado a matarla. Simplemente espero no arrepentirme de mi decisión de perdonarla. Odiaría tener que emprender otra cruzada, esa fue una respuesta cargada, si es que Cletus alguna vez había escuchado una. Había un tono subyacente de frustración y agotamiento que hizo que el querubín dejara de lado cualquier otra pregunta por ahora. Estoy feliz de que Eris esté bien ahora, todavía me siento muy mal por lo que le hice. El Cordero colocó una mano sobre el hombro del querubín, lo que hizo que lo mirara a los ojos de manera tranquila y gentil. Tú no hiciste nada. Fue ella la que decidió quitarle la vida a alguien, no tú. No tienes nada de qué avergonzarte. Hiciste lo que creíste que era mejor con buenas intenciones, no dejes que un mal evento manche tu corazón, dijo el Cordero con una cálida sonrisa. La mirada que le dirigió a Cletus lo sorprendió por un momento. Era como si el Cordero creyera que no podía hacer nada malo a pesar de lo que había ocurrido hoy. No eliminó toda la culpa, pero esa confianza y ese amor inquebrantables lo hicieron sentir un poco mejor. La mano del Cordero dejó su hombro, lo que le hizo levantar la vista mientras el Cordero comenzaba a alejarse. Me aseguraré de que Eris se sienta bien. Si tienes alguna otra inquietud, no dudes en buscarme, dijo, recibiendo un pequeño asentimiento y una sonrisa del querubín flotante. El pequeño ángel partió, deseando dormir después de un día tan lleno de acontecimientos, mientras Lamb caminaba hacia los aposentos de Eris. La muerte era un acontecimiento irritante para Eris. Muchos de los que han sido resucitados te dirán lo mismo, pero ninguno ha sido resucitado tanto como Eris. Muchos sintieron que habían llevado una vida plena, contentos con su paso a la siguiente etapa. El Cordero respetó sus deseos y solo resucitó a aquellos que aún no habían pasado por la vejez. Aceptaba sus últimas peticiones, por muy extravagantes que fueran. La petición de Eris había sido sencilla la primera vez que estuvo a las puertas de la muerte. Quiero vivir y ver crecer tu culto, santo. Esas palabras la habían llevado a su pseudo-inmortalidad, así como a los problemas que generalmente la seguían. Uno de ellos es conseguir que su cuerpo se caliente nuevamente. Bueno, se trataba más bien de acostumbrar su alma a un cuerpo cálido después de que la arrojaran a las gélidas manos de la muerte. Después de todo, no había estado muerta por tanto tiempo. Por eso estaba acostada en la cama, con las mantas sobre el cuerpo mientras hacía todo lo posible por calentarse. Le había llevado mucho tiempo quitarse el sabor a sangre de la boca, y aún más tiempo acostumbrarse a mover las extremidades de nuevo. Enroscó y estiró los dedos bajo la manta, acostumbrándose al movimiento justo cuando un suave golpe sonó en la puerta. «Entra», gritó. La puerta se abrió lentamente y Eris casi se puso de pie de un salto cuando el Cordero entró en su habitación.
Cerró la puerta detrás de él y levantó una mano para evitar que ella se levantara. Quédate quieta, Eris. No quiero que te estreses, dijo, caminando hacia ella con preocupación en sus ojos. Su mirada y sus palabras la hicieron suspirar lentamente mientras se hundía de nuevo en la cama, observándolo mientras se sentaba a su lado. Él examinó su rostro por un momento antes de fruncir el ceño. Lamento lo que te pasó. No tienes nada de qué disculparte, mi señor, dijo ella al instante, pues no quería que su dios se sintiera mal por su breve muerte. Me resulta difícil creerlo. Tú, una sacerdotisa principal, fuiste asesinada dentro de los muros de mi santuario. La frustración se reflejaba en su voz mientras miraba fijamente la pared que tenía delante. Tuviste suerte de que tu oración me llegara en el momento oportuno. ¿Qué habría pasado si ella te hubiera matado antes? ¿A cuántos más habría matado antes de que Sullivan y sus guardias la sometieran? Eris reconoció el camino que seguían sus pensamientos. No puedes dejar que esas preocupaciones nublen tu mente, santidad. Incluso si ella causara semejantes estragos, repararías el daño en un instante. El cordero dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. No es ese mi punto, Eris. Revivir a los muertos que ella mató no borraría el hecho de que se le permitió andar libremente dentro de mi santuario, mi hogar. Sé que no hay mucho que temer de un ángel desenfrenado en mi ausencia, pero si hubiera venido con una legión. La imagen mental de su ciudad y su santuario ardiendo hizo que sus manos se apretaran en puños. Se negó a perder otra casa. Moriría antes de permitir que alguien amenazara lo que él construyó aquí. Eris suspiró suavemente y colocó una mano sobre uno de los puños del cordero, lo que hizo que se relajara mientras hablaba. Entiendo sus preocupaciones, mi señor. Me doy cuenta de que sus cruzadas por el infierno han sido liberadoras. Nunca me quejaré de su ausencia, pero no mentiré y diré que dirigir todo junto con los demás no ha sido agotador. Eris y el alto clero han estado ocupados con cada día que el cordero pasó en el infierno. Puede que hayan tenido bendiciones de su señor, pero al final del día seguían siendo mortales. Tenían límites como todos los demás. El cordero dejó escapar un pequeño suspiro. Entiendo que usted y el resto del clero deben estar exhaustos por ocuparse de asuntos en mi ausencia. Si soy sincero, preferiría pasar unos días aquí. Un reciente acontecimiento ha hecho que mi estadía en el infierno sea amarga, dijo con cuidado. Un breve destello de fastidio se dibujó en su rostro. Eris parecía muy contenta de oír eso, y sonrió ampliamente mientras se incorporaba un poco. Quería preguntar qué era exactamente lo que había sucedido, pero estaba demasiado feliz ante la perspectiva de que su señor regresara con su rebaño por unos días. A muchos les haría bien volver a ver al dios cubierto de lana. Estoy encantada de oír eso, mi señor. Estoy segura de que a muchos les beneficiaría volver a verlo, dijo con calidez. El cordero sonrió suavemente, apretando su mano suavemente antes de soltarla y ponerse de pie. No tengo ninguna duda al respecto. Miró a la mujer postrada en cama y sonrió feliz. Me alegro de que estés bien de salud, Eris. Simplemente di una oración si necesitas algo, necesito asegurarme de que ese ángel no moleste a nadie más. Dijo antes de salir de su habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El alce observó a su señor irse y se recostó con una sonrisa en el rostro. La frialdad que alguna vez sintió fue reemplazada por una calidez vibrante que solo el cordero podía brindar, algo que alivió su alma tocada por la muerte mientras se quedaba dormida. Ella no podía esperar a ver qué le deparaba el día siguiente. Un cordero en el infierno capítulo 15. Los cálidos rayos del sol se filtraban en los aposentos del cordero, calentando la suave lana del terror sobrenatural y despertándolo de su sueño. El pequeño dios se incorporó, bostezando suavemente antes de salir de la cama. Se frotó los ojos para quitarse los restos de sueño, tomó la corona roja y se la colocó en la cabeza mientras iba a refrescarse. Suficientemente limpio y parcialmente despierto, el líder del culto salió de su despacho y realizó su rutina matutina, que consistía principalmente en calentar la voz para el sermón que iba a pronunciar. Le llevó mucha práctica y control mantener la voz lo suficientemente grave como para exigir respeto y, al mismo tiempo, lo suficientemente suave como para seguir siendo benévolo. Por supuesto, para los humanos normales y los demonios, su voz recordaría a un simpático personaje de dibujos animados, no exactamente algo que sentirías reverberando en tu alma. El cordero estaba de bastante buen humor, no solo porque se había quitado el cielo de encima, sino también por el día que había planeado.
Muchos cultistas de todo el país habían estado ofreciendo oraciones amables y devotas casi sin parar, más allá de la cantidad normal de fe que recibiría. Para honrar esta gran ocasión, el pequeño dios decidió celebrar un día de festividades, lleno de festejos y alegría para mostrar su agradecimiento a su amado rebaño. El sermón de la mañana sería el único evento religioso real, y el resto del día estaría dedicado a la relajación y la celebración. Permitiría a sus seguidores hacer lo que quisieran sin otras responsabilidades que asistir al sermón de la mañana. Algunos ya han empezado a preparar sus maletas para las peregrinaciones, ya sea para visitar lugares sagrados o para visitar a parientes lejanos. El Cordero ya ha preparado un segmento del sermón dedicado a bendecir sus viajes. Probablemente era una de las pocas cosas que disfrutaba profundamente hacer. No había mayor placer para él que ver a seguidores entusiastas y alegres embarcarse en un viaje de iluminación y alegría. También tuvo el beneficio adicional de darle una excusa para hacer lo que quisiera, ya que no tenía nada más que hacer durante el día. Era uno de los pocos días en los que el Cordero podía simplemente disfrutar del día sin el peso de sus responsabilidades que lo agobiaban. Era más que reconfortante caminar sin atender las necesidades de su rebaño. Estaba seguro de que todavía recibiría alguna que otra solicitud, pero eso no le importaba tanto. Mi señor. El Cordero se dio vuelta al oír la voz de Collin y Kenie y encontró a los querubines volando hacia él con grandes sonrisas en sus rostros. La visión de ver a dos ovejas sonriendo, incluso si no eran de su casa, hizo que su corazón se llenara de una mezcla de alegría y dolor. Aplastó esos sentimientos entrometidos para sonreír suavemente a los emocionados ángeles. Buenos días. Veo que ambos están de buen ánimo, dijo alegremente. La sonrisa de Kenie se ensanchó un poco, moviendo los pies un poco mientras hablaba. Por supuesto que lo somos. Es otro día hermoso y nos han pedido que protejamos a un grupo de peregrinos que viajan. Se llevó las manos a la boca, casi ocultando su sonrisa radiante. Deberías haber visto lo felices que estaban los niños de que los acompañáramos. Son absolutamente preciosos. Collin voló junto a ella, interviniendo con el mismo vigor. Estoy feliz de que confiaran en nosotros lo suficiente como para protegerlos. Leí sobre todos los peligros que podríamos encontrar en el camino, incluidos monstruos y cultistas, dijo, sacando un pequeño bloc de notas. Tenía dibujos bastante detallados de algunos de los monstruos que el Cordero encontró en Darkwood. Eran bestias insignificantes incluso antes de que el Cordero ascendiera a la máxima divinidad, pero el animal promedio estaría a su merced. Se alegró de que los querubines estuvieran cuidando a sus seguidores. Los ataques de monstruos y herejes eran raros en estos días, pero todavía había incidentes en los que los peregrinos eran secuestrados o atacados. Los querubines siempre se comportaban así cuando se les pedía que hicieran algo por sus seguidores, ya fueran pequeñas tareas domésticas o de gran importancia. Cletus solía ser delegado para tareas que tenían que ver con ayudar en la ciudad y también convertir a los nuevos animales en seguidores. Si bien el culto al Cordero tenía un gran alcance, todavía había quienes descubrían su evangelio y rezaban a la pequeña deidad. Podían ser desde aldeas sencillas que se escondían de la vieja fe hasta herejes que ya no podían servir fielmente a sus dioses muertos. Cualquiera que fueran sus razones y su situación, Cletus siempre estaba allí para darles la bienvenida al redil en el momento en que pronunciaban una oración genuina al Cordero. Kenie era generalmente la que se embarcaba con los peregrinos y viajeros para mantenerlos a salvo, matando a todo tipo de monstruos y herejes en sus viajes. Era casi terapéutico para las ovejas hembras, especialmente cuando impedía que los herejes secuestraran a sus seguidores para sus nefastas necesidades. Su desesperación las llevó a tales extremos, con la esperanza de revivir a sus dioses con las almas de los seguidores de Lam. Kenie puede haber sido solo un querubín, pero tenía la misma furia sagrada que San Miguel cuando su grupo se vio amenazado por el mal. Probablemente no era tan potente, pero era suficiente para los restos deshonrados de un dios muerto. Collin sentía un gusto especial por ayudar a los ancianos y aliviar a los enfermos. Se enorgullecía de curar a sus seguidores y de ayudar a los ancianos en sus últimos momentos. Siempre tuvo la impresión de que la fuerza se demostraba a través del conflicto, una determinación que podía inspirar a innumerables personas a luchar por lo que es correcto. Nunca fue un gran luchador, ya que creía que nunca podría inspirar a otros de una manera tan significativa hasta que se convirtió en querubín. Su tiempo con el Cordero ha demostrado que había más de una manera de ser un pilar en el que alguien se apoyara. Innumerables seguidores le habían agradecido sinceramente por traer paz a sus familiares moribundos en sus últimos momentos.
Collin recordó haberle preguntado al Cordero por qué les permitía morir, habiendo oído hablar de su capacidad para revivir a los muertos. Su respuesta fue sencilla: si desean dejar este mundo, no los encadenaré aquí. Les permitiré pasar en paz con los recuerdos entrañables de sus vidas para calentar sus almas. Esto no hizo más que ahondar el amor de Collin por su señor. Tenía pocos motivos para atender sus peticiones, ya que se beneficiaba de un suministro casi infinito de oraciones para revivir a los muertos. El hecho de que se preocupara tanto por los deseos de sus seguidores lo pintaba aún más como un ser benévolo. El Cordero sonrió, acariciando alegremente la cabeza de las dos ovejas flotantes, para gran alegría de ellas. Me alegra saber que ambos están ansiosos y listos para proteger a estos peregrinos. Me hace bien saber que dos ángeles confiables como ustedes los cuidarán. El culto había tomado simpatía por los ángeles, una simpatía que no se vio afectada por el incidente de ayer. Los querubines se habían hecho cargo de la mayoría de sus tareas relacionadas con su rebaño, lo que le permitió disfrutar de algo de tiempo libre. El pequeño dios estaba más que agradecido por la ayuda. El alto clero era igual de trabajador, incluso si sus responsabilidades se reducían a la mitad, y a veces pedían la ayuda del Cordero. Ese pensamiento en particular le recordó la petición de ayuda de Silvia con los cultivos de hoy, alegando que el invierno les había estado dando algunos problemas con la cosecha. Un problema así era uno que podía rectificarse fácilmente con un movimiento de su mano, algo que no le importaba hacer mientras se ponía al día con la sacerdotisa. Collin sonrió radiante ante las palabras del Cordero, siguiendo a la ovejita que caminaba junto con Kenie. ¿Cómo está Cletus?, preguntó el Cordero. Kenie se frotó un poco el cuello con el ceño ligeramente fruncido. Estaba un poco triste durante el desayuno, pero estaba más feliz cuando salió a adoctrinar a algunos nuevos seguidores. Teníamos pensado ir a ver cómo estaba cuando regresáramos, dijo, y Collin asintió con la cabeza. Al menos todavía está concentrado en hacer el bien, reflexionó el Cordero mientras entraban al salón principal del santuario, encontrando a algunos de los primeros seguidores deambulando y conversando. Sus ojos se iluminaron al ver al Cordero y sus querubines. Avísame si necesita algo, puede que este sea un día tranquilo para mí, pero no dudaré en responder si me llama, dijo con seriedad. Lo último que quería era que Cletus se sintiera mal por algo que no podía controlar. Tenía un corazón demasiado bueno como para verse atormentado por esas cosas. Los dos querubines asintieron, ambos apreciando la clara preocupación visible en los ojos del Cordero antes de que su dios sonriera alegremente. Ahora, creo que tienen algunos preparativos que hacer para su viaje. No dejen que los retenga. Les dio a los dos un pequeño abrazo, apretando sus hombros por un momento. Cuídense mucho ahí afuera, ustedes dos. Kenie y Collin se inclinaron hacia su abrazo, disfrutando del calor que les brindaba el pequeño líder del culto cubierto de lana, antes de separarse con sonrisas grandes y determinadas. No se preocupe, mi señor. No habrá ni un rasguño en sus seguidores. Aseguró Kenie con confianza. Volverán a casa sanos y salvos, dijo Collin con una sonrisa, aunque parecía un poco nervioso. Esta sería su primera incursión en el desierto. Puede que tuviera buenas notas, pero estaba seguro de que las olvidaría en el fragor de una pelea. No dudo de ninguno de los dos ni por un segundo, respondió el Cordero con calidez antes de despedirlos lentamente mientras salían volando del santuario. Sabía que tenía pocas razones para preocuparse por ellos, pero sus apariencias se mezclaban con el peligro que probablemente enfrentarían y que se mantenía en su mente sin importar cuánto intentara ignorarlo. ¿Te estás preocupando por nada? Kenie ella se ha aventurado a salir incontables veces. Estarán bien, pensó para sí mismo, alejando las preocupaciones que lo distraían mientras más seguidores comenzaban a entrar al santuario, sentándose en los bancos con los ojos muy abiertos y las caras ansiosas, listas para recibir su evangelio. Se concentró en la alegría habitual que le producía ver tantas caras contentas en favor de sus pensamientos problemáticos. Sean amables los unos con los otros y oren por la seguridad de los peregrinos que buscan la iluminación. Las palabras de despedida del Cordero resonaron en el santuario mientras sus seguidores comenzaban a levantarse y marcharse, despidiéndose de él y disfrutando del resto del día mientras Eris les deseaba un día bendecido de su parte. El Cordero los observó partir con una suave sonrisa, saltando de su podio. La campana de su vellón tintineó cuando aterrizó. Otro sermón maravilloso, mi señor, dijo Eris con cariño, sonriendo al Cordero mientras observaba a los últimos seguidores marcharse. ¿Qué planeas hacer el resto del día?, preguntó con curiosidad. El Cordero sonrió un poco.
Silvia dijo que estaba teniendo problemas con los cultivos, estaba pensando en echar una mano. Luego miró a Eris con una pequeña sonrisa. Eres libre de venir si lo deseas. Eris se sonrojó levemente, aunque esto no tenía nada que ver con su enamoramiento. En las primeras semanas del culto, solo un puñado de animales podían cultivar la tierra. Esto se dejaba generalmente al cordero debido a su incipiente habilidad para la agricultura. Solo cuando los seguidores quisieron llevar su propio peso, el cordero comenzó a enseñarles cómo cultivar. Eris, siendo el primer seguidor y el más entusiasta, asumió el papel sin pensarlo dos veces. Fue entonces cuando el cordero y la mayoría de los seguidores se enteraron de que las habilidades agrícolas de Eris eran inexistentes. El cordero tampoco podía explicarlo bien. Normalmente se ponía a hacer campaña cuando Eris se ocupaba de los cultivos, así que no podía ver qué era lo que hacía. Todo lo que sabía era que las plantas y las bayas que alguna vez prosperaban no durarían mucho bajo su cuidado. Las semillas que dejaba para plantar eran robadas por los pájaros, y el alce frustrado intentaba asustarlos con cualquier equipo agrícola que pudiera conseguir. Se podía decir con seguridad que no tenía la mano para la jardinería y que ninguna ayuda divina parecía mejorarla. Esa era la razón por la que estaba tan agradecida de haber encontrado a alguien como Silvia en primer lugar. Hasta el día de hoy todavía servía para divertir al cordero como una especie de broma interna entre ellos, una que nunca dejaba de desconcertar a Eris. Creo que iré a ver cómo está Silvia, ¿estás seguro? Estoy seguro de que ella apreciará tu experiencia. Eris dio un pisotón y le hizo pucheros a su dios. Mi señor. Se quejó, provocando una risa de las pequeñas ovejas mientras comenzaban a salir del santuario. Está bien. Dijo entre risas. Solo estaba bromeando. Tu sola compañía hará feliz a Silvia. Eris se cruzó de brazos y se ruborizó levemente. Uno pensaría que con lo que lleva de vida olvidaría ese pequeño incidente tonto, se quejó. El cordero la miró con una expresión divertida en sus ojos. Es difícil olvidar algo tan gracioso como eso, especialmente cuando está relacionado con mi primer seguidor. Eris miró al cordero y lo observó por un momento antes de mirar hacia un lado. Entonces supongo que soy libre de recordar tu primer sermón con gran detalle. Ahora fue el turno del cordero de sonrojarse, al recordar lo desordenado que había sido su primer sermón. Como todas las habilidades, el arte de dirigir un sermón era algo que Lamb tenía que cultivar a través de la experiencia y el ensayo y error. Lamb había revivido sin experiencia previa en dirigir una secta o pronunciar discursos de ningún tipo, y mucho menos un sermón religioso destinado a inspirar a otros. La mayoría de las primeras impresiones que habían tenido de él habían sido bastante buenas, teniendo en cuenta que les había salvado la vida y les había ofrecido un nuevo futuro. Así que para Eris encontrar al cordero repasando nerviosamente sus notas sobre lo que debía decir y hacer durante su sermón, con la corona roja asintiendo como si fuera un tutor que lo animara, fue una experiencia comprensiblemente alucinante para el seguidor. Dicha experiencia rápidamente se volvió divertida cuando el cordero intentó esconder sus notas tirándolas todas del podio, pero solo logró hacer un desastre y casi caerse del podio. Cuando Eris terminó de reír y se ofreció a ayudarlo, se preguntó distraídamente cómo el pequeño cordero se las arreglaba para abrirse paso entre los herejes con facilidad. Desestimó su torpeza como nerviosismo y sorpresa, guardando el pequeño recuerdo para ocasiones como esta. Oh, como si se supusiera que soy un orador perfecto después de haber resucitado de entre los muertos, se burló el cordero. Eris se rió levemente, sonriendo un poco mientras apoyaba sus manos detrás de su espalda inocentemente. Al menos esperaba que fueras más equilibrada considerando la facilidad con la que mataste a los herejes que estaban a punto de sacrificarme, bromeó. Pelear y dar un sermón son dos cosas diferentes. No es como si tuviera que preocuparme por lo que pensarán los herejes mientras los mato, se defendió, provocando otra carcajada de Eris. Probablemente oraciones a sus dioses antes de morir, dijo Eris encogiéndose de hombros despreocupadamente. Mucho bien les hizo eso. Bueno, es difícil rezarle a algo que está muerto, ¿no? Ambos se rieron a carcajadas por el sufrimiento de los cultos heréticos de la antigua fe mientras caminaban hacia una gran granja. Había campos llenos de diferentes cultivos por todas partes, con varias casas, molinos de viento, silos y estaciones agrícolas esparcidas por todas partes. Muchos animales, en su mayoría vacas y bueyes, que cultivaban la tierra y cosechaban las cosechas.
Lo hacían con grandes arados atados a la parte trasera de los robustos bueyes, que tiraban de los arados de madera con poco esfuerzo y sonrisas felices. Los dos se aventuraron a entrar en la granja en busca de la suma sacerdotisa antes de oír su familiar voz suave. «Solo necesito que me los arranquen, por favor». Otra voz alegre y enérgica respondió. «3 malas hierbas arrancadas, están saliendo». Unos segundos después, los dos oyeron un gruñido, seguido del sonido de un cuerpo que caía al suelo. El cordero, que ya reconocía al segundo interlocutor junto con Eris, dobló la esquina. Frente a ellos se encontraba una gran casa de campo, con Silvia arrodillada junto a un axolotl que estaba boca arriba con 3 malas hierbas agarradas en sus manos triunfantemente. Estaba vestido con una túnica azul oscuro que contrastaba con su piel roja, aunque había segmentos en su rostro que eran rosados como otros de su especie. Sus manos estaban enfundadas en guantes, con botas de granjero reemplazando sus zapatos con punta de acero. Sus ojos morados brillaban de alegría mientras dejaba caer las malas hierbas, sonriendo a Silvia sin una preocupación en el mundo a pesar del moretón en la parte posterior de su cabeza. «Veo que estás siendo tan servicial como siempre, Génesis», dijo Lamb con calma, llamando su atención. Silvia se levantó lentamente con una sonrisa mientras Génesis se ponía de pie de un salto como si nada hubiera pasado, sonriendo ampliamente al cordero mientras arrojaba las malas hierbas en una pequeña bolsa que estaba a su lado. «Buenos días, mi señor. Tu lana se ve excepcionalmente esponjosa hoy», gorjeó Génesis. El cordero no pudo evitar sonreír levemente. «Gracias. Tu cabeza está más firme que nunca», dijo, señalando con la cabeza el moretón que ya estaba curándose. Génesis era otro seguidor converso. Sus padres, que en el pasado pertenecían al culto de Lesi, habían perecido para alimentar al obispo. Habría sido una ocasión triste si no fuera por lo terriblemente mal que lo trataban. El axolotl habría agradecido a Dios por deshacerse de ellos si no fuera por el hecho de que Lesi estaba ansioso por consumir otra alma, una mucho más inocente y pura que los padres de Génesis. El cultista había encontrado una perrita, una cachorra completamente sola en medio de un claro del bosque. Fue un milagro que no la matara ningún monstruo errante, algo que lo había intrigado cuando la acogió. Naturalmente, se desarrolló un vínculo entre los dos. Génesis se resistía a cometer los mismos errores que sus padres, por lo que cuidó y crió con esmero a la pequeña cachorrita hasta que recuperó la salud, tratándola como si fuera su propia hija. Una relación así estaba condenada a morir en el momento en que uno de sus compañeros de culto la descubrió y exigió su alma para la inmunda Lesi. Génesis hizo lo que cualquier otro padre habría hecho. Corría con su bebé en brazos. Corrió por el desierto, cubierto de laceraciones y marcas de mordeduras de monstruos, pero aún así corrió. Atravesó a todos sus compañeros cultistas, luchando como un animal acorralado con flechas y cuchillos clavados en su carne, pero aún así siguió corriendo. Solo se detuvo cuando se encontró frente a el cordero, que estaba armado y listo para acabar con la aldea de cultistas de la que Génesis apenas había escapado. El cordero había esperado súplicas de misericordia o incluso ayuda del cultista sangrante, ya que había escuchado muchas de ellas mezcladas con lágrimas de cocodrilo que no lograron convencerlo. Génesis no hizo nada de esto, en lugar de eso, le tendió el pequeño bulto al cordero mientras susurraba con labios ensangrentados y dientes agrietados. «Por favor, sálvenla». Su propia vida fugaz le importaba poco cuando se trataba de la salud de su hijo, algo que el cordero respetaba mucho. Los envió a ambos de regreso a su culto y procedió a erradicar a todos los cultistas de Lesi que pudo encontrar dentro de la aldea. Una vez que Génesis recuperó la salud, juró lealtad al culto del Cordero y juró que seguiría su doctrina fielmente. Fue marcado como cualquier otro hereje que se vuelve seguidor, pero no gritó ni se retorció de dolor. En cambio, sonrió, con lágrimas de agradecimiento en los ojos, mientras el hierro quemaba su carne. A partir de entonces, Génesis fue designado bajo el mando de Sullivan y entrenado como guerrero por el Gran Lobo. Por lo general, caminaba por la ciudad, trayendo dulces para su hija e interactuando con sus compañeros seguidores. Hubo raras ocasiones en las que acompañaba a Sullivan a limpiar los focos de herejes, a menudo encargándoselo el propio Cordero. Demostró su devoción no solo ayudando a sus compañeros seguidores, sino también masacrando a los enemigos del Cordero con una eficiencia despiadada. Ha demostrado ser un seguidor muy confiable, incluso aunque sus chistes fueran francamente terribles. Silvia se volvió hacia el Cordero, sonriendo suavemente. «Me alegro de que te hayas tomado un tiempo para venir a ayudar, mi señor». Su mirada se posó en Eris, con una punzada de sorpresa en su expresión maternal.
Buenos días, Eris, no sabía que tú también querías ayudar. Eris levantó rápidamente las manos. Solo vine a charlar, no soy muy hábil con los cultivos, dijo con una pequeña sonrisa. ¡Qué tontería! Cualquiera puede ser un buen granjero. Me encantaría contar con tu ayuda. Insistió Silvia, sacándose el polvo de los guantes antes de acercarse al nervioso alce. El Cordero y Génesis observaron cómo los dos se dirigían a un macizo de flores cercano. Aquí puedes ayudarme a cuidar estas flores de camelia. Oh. Debería simplemente dejar a nuestro señor así. Oh, estará bien. De todas formas, tiene que bendecir algunos de los cultivos de por aquí. Puedes ayudarme a preparar limonada para él y los otros animales que trabajan duro aquí, como Génesis. Dijo Silvia felizmente, arrastrando a una Eris ligeramente nerviosa sin preocuparse. Miró a su señor en busca de orientación. Todo lo que recibió fue un saludo alegre y una sonrisa descarada del corderito. Eris tuvo que recordarse a sí misma que maldecir a su señor era técnicamente un pecado mientras los dos desaparecían de la vista, dejando a los dos hombres conversando y cuidando los campos a su manera. El cordero usó su magia divina para insuflar vida a algunos de los cultivos que se estaban marchitando y muriendo, lo que hizo que los tomates y las manzanas maduras crecieran rápidamente mientras caminaba por el campo. Génesis caminó junto a él, recogiendo lo que pudo y arrancando las malas hierbas que encontró. No te he visto mucho desde tu cruzada al infierno, ¿cómo va todo? Preguntó Génesis con naturalidad, como si tal cosa fuera un tema de conversación normal. En general bien, creo que he tenido un impacto muy positivo allí, dijo Lamb con optimismo, refiriéndose a su tiempo con Charlie e Imp. Génesis asintió por un momento antes de decir, debe hacer mucho calor ahí abajo. No he sentido mucho calor, sorprendentemente. Es incómodo, como mucho, pero te acostumbras, dijo el corderito encogiéndose de hombros. ¿Cómo está la pequeña? No la vi esta mañana. ¿Cynthia? Está dentro de la casa de Silvia, quería venir a ayudarme. Ha estado limpiando la casa como una pequeña sirvienta, dijo Génesis con una risita, un sonido contagioso que hizo que Lamb se riera suavemente. Tan productiva como su padre. Es lo único bueno que le ha quedado. Ambos compartieron una pequeña risa mientras conversaban, el ligero frío no hizo mucho por empañar sus ánimos mientras trabajaban en el campo. Una actividad tan normal le recordó a Lamb los días en que estaba empezando a aprender agricultura, encontrando paz al plantar y cuidar los cultivos. Este puede haber sido un enfoque menos práctico, pero aún así era agradable ver cómo los cultivos a su alrededor cobraban vida bajo sus órdenes. Fue un descanso bienvenido de sus responsabilidades más divinas. Charlie podía decir con seguridad que había conocido a personas bastante difíciles en el pasado. Pensó en su padre, pero eso se debió principalmente a su poca fe en su sueño. Al menos fue lo suficientemente amable como para permitirle perseguirlo a pesar de sus creencias, aunque estaba seguro de que no era más que un deseo fugaz. Ella se contentaba con clasificarlo como terco, o incluso un poco autoritario en el mejor de los casos. Ella tuvo que revocar eso cuando se trató del último ocupante del Happy Hotel. Narinder había demostrado rápidamente ser una de las personas más poco cooperativas que había conocido. Desde que el Cordero hizo un trato con él, se había propuesto evitar a cualquiera que no fuera Amy Baal. Prácticamente despreciaba a Charlie, viéndola como una tonta blanda con la cabeza en las nubes. Ese mismo desdén se contagió a los demás miembros del hotel por diversas razones. A él no le gustaba Baggie por su inquebrantable lealtad hacia Charlie, creyendo que era un desperdicio en un ser tan débil. Los niños Gabra eran odiados simplemente porque le recordaban a Narinder al Cordero. Ángel Dust era simplemente demasiado coqueto para sus gustos, sus avances e insinuaciones se convirtieron en molestias para el antiguo dios de la muerte. Narinder creía firmemente que Benny era un cobarde y que su historia de subterfugios y robos recordaba demasiado a la de sus parientes traidores. Us no fue más que una ocurrencia de último momento, aunque Narinder encontró molesto el hedor a alcohol en él. La voz aguda de Nifty y sus movimientos rápidos irritaban sus sentidos, especialmente sus oídos. La única persona a la que parecía tolerar era Lastor, con quien había conversado brevemente cuando se le acercó. Compartían un interés común por la matanza para alcanzar sus objetivos, incluso si dichos objetivos diferían. No era exactamente una amistad, Narinder simplemente respetaba el legado que Alastor había construido durante su ascenso como Overlord.
El propio Alastor simplemente estaba interesado en el posible recuento de cadáveres que tenía Narinder, queriendo ver si se comparaba con alguna de las tragedias que tanto lo emocionaban en la Tierra. Charlie no estaba muy segura de cómo se sentía con respecto a sus conversaciones, pero rápidamente se estaba frustrando con la negativa de Narinder a cooperar. Habría estado bien si simplemente se sintiera incómodo hablando o fingiendo, pero el exdios aprovechaba cualquier oportunidad para reprenderla abiertamente por tener un sueño tan ingenuo. Es como tener a papá cerca, excepto que él es más bien imbécil y viene de otro mundo completamente. Charlie ni siquiera podía empezar a contar la cantidad de veces que tuvo que evitar que Baggie atacara abiertamente a Narinder por su falta de respeto, evitando así que se desatara una pelea entre su novia y los fieles guardaespaldas de Narinder. Los dos gatos también compartían un poco del desagrado de su amo, aunque lo expresaban mucho menos. Incluso podría haber jurado que vio a Im mirando las bebidas en el bar con interés. La princesa del infierno estaba empezando a perder la paciencia con el dios destronado. Al menos Ángel era lo suficientemente cortés como para ser bastante amigable con Charlie, siempre que intentaba preguntarle sobre sus problemas. Narinder se burlaba, pasaba de largo o la reprendía. Apenas logró que se sentara en la misma habitación durante una pequeña sesión. Su aceptación surgió de su deseo de saciar su curiosidad y finalmente conseguir algo de paz. Tengo poca necesidad de consejo de una criatura tan débil. Charlie reprimió el impulso de recordarle a Narinder que él era aproximadamente la mitad de alto que ella, y cruzó los brazos ante el gato que la miraba fijamente. Entiendo que podemos tener diferentes puntos de vista, pero eso no me impedirá intentar ayudarte. Abrirme un poco puede ayudar mucho a comprender algunos de tus problemas. Narinder casi soltó una carcajada ante sus palabras. ¿Y qué problemas crees que tengo, princesa? Además de que algún usurpador conspirador me ha arrebatado mi poder, siseó. Aim y Baal estaban a su lado, observándolos hablar mientras Baggie estaba detrás de su novia. No perdía de vista a los hermanos, que hacían lo mismo con ella mientras Charlie hablaba con sinceridad. Por lo que me ha dicho el Cordero, tienes la costumbre de ver a los demás como prescindibles simplemente porque tú eras un dios. ¿Debería sentir pena por ello? Las vidas mortales son fugaces y desoladas, sin ningún propósito. Deberían sentirse honradas de que sus escasas vidas se hayan utilizado para algo más útil. Narinder se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos ligeramente. ¿Sabes cuántas almas he visto entrar en mi reino sin haber logrado nada en su vida aparte de simplemente existir? ¿Cómo podría no verlas como recursos cuando están tan ansiosas por desperdiciar sus vidas de todos modos? Baggie y Charlie intercambiaron una mirada, y los ojos del demonio polilla básicamente decían: este tipo está jodidamente desquiciado. Charlie no se desanimó mientras continuaba. ¿Esta visión de la vida tuvo algo que ver con cómo te trataban tus hermanos?, preguntó. Narinder la miró fijamente y emitió un gruñido. ¿El Cordero también habló de mis hermanos? Con un vocabulario pintoresco y una gran animosidad, respondió Charlie encogiéndose de hombros. Nunca mencionó lo que pasó entre tú y ellos, aparte de que te encarcelaron. Narinder miró hacia un lado con un resoplido, maldiciendo una vez más al bastardo de Lamb antes de mirar de nuevo a Charlie. Permíteme preguntarte algo. Codicia es un poder que podría poner de rodillas a los demonios menores. Tu padre tiene dominio sobre este reino. ¿Por qué no obligas a estas bestias pecadoras a unirse a tu institución para ser rehabilitadas? La pregunta le había salido de improviso a Charlie, pero respondió pronto y sin dudarlo. Porque eso frustraría el propósito del Hotel Feliz. Se supone que este lugar es un lugar al que los demonios pueden acudir voluntariamente para tener una mejor oportunidad de vida, una oportunidad de redención donde puedan conocer la paz en el cielo sin tener que temer que los exterminadores los maten. Creo que las personas solo pueden rehabilitarse si se ofrecen voluntariamente y de todo corazón para mejorar, dijo con una gran sonrisa. Aim y Bol no parecieron impresionarse con sus palabras mientras Narinder sacudía lentamente la cabeza con decepción, haciendo que las dos mujeres demonio fruncieran el ceño mientras cruzaba los brazos. Tu bondad será explotada, ya he visto señales de ello con esa arácnida ramera que holgazanea por ahí. Muchas almas han entrado con ambiciones nobles como la tuya, aplastadas por el peso de la realidad. El destino nunca permitirá que tu sueño florezca, así que debes forzarlo a existir con tu voluntad. Dijo en un tono casi sabio. Suena como si estuvieras hablando por experiencia, observó Charlie, haciendo que una ligera mueca apareciera en el rostro de Narinder. Estoy seguro de que el Cordero te dijo que yo era el dios de la muerte en nuestro reino. Charlie y Baggie asintieron, lo que lo animó a continuar.
Mis parientes eran dioses por derecho propio, representando la guerra, el hambre, el caos y la peste. Todas las perspectivas cambiantes y evolutivas que abarcan la vida. Los mortales siempre encuentran algo por lo que luchar y siempre surgen nuevas parodias y enfermedades que se cobran vidas que inevitablemente llegan a mí. No importa cuál sea la situación, siempre sería un pastor de almas muertas, mientras que mis parientes evolucionaron y crecieron con el paso del tiempo. Resentía mi estancamiento y deseaba crecer tanto en conocimiento como en poder como mis parientes. Narinder sonaba disgustado mientras recordaba aquellos primeros años de su divinidad, cuánto lo había alimentado el anhelo de poder y conocimiento hasta que Shamura lo honró con sus enseñanzas, enseñándole la idea del cambio. Había sido la fuerza impulsora detrás de su sed de cambio. Pensar en Shamura hizo que el corazón frío de Narinder se sintiera un poco pesado, recordando el cuidado que su hermano había demostrado hacia sus enseñanzas. Su traición lo había lastimado profundamente, mucho más que el resto de sus hermanos traidores. Su tiempo en el infierno le permitió reflexionar sobre su condición, sabiendo que la mente de Shamura estaba fragmentada durante su batalla. De los pocos vistazos que tuvo de Shamura antes de que fueran asesinados, estaban en un estado lamentable, delirantes y desenfocados. Era difícil saber si se sentían culpables por traicionarlo o no. Narinder dudaba que tuviera la oportunidad de preguntar. Dejó de lado esos pensamientos y continuó. Finalmente aprendí a evolucionar como mis parientes, una forma de reescribir las leyes primordiales de la muerte como me parecía conveniente. Podía atraer a almas que habían muerto hacía mucho tiempo hacia sus cadáveres descerebrados, reforzar a mis seguidores y crear un culto que me daría poder y me adoraría hasta el fin de los tiempos, sin las ataduras de la muerte. Creí que había logrado un gran avance al compartir mis ambiciones con mis hermanos, pero ellos no compartían mi entusiasmo. Narinder se reclinó en su asiento y frunció el ceño. Ellos temían en lo que yo podía convertirme, especialmente cuando sus propios seguidores comenzaron a acudir en masa a mí. Tenían miedo del cambio que yo podía traer y me encerraron para mantener a salvo su preciada vieja fe. Los culpé por mi encarcelamiento, pero la culpa también es mía. Charlie pareció sorprendido al oírle decir eso. ¿Por qué piensas eso?, preguntó. Porque debería haberlos matado en lugar de herirlos a todos. Supongo que debería haber esperado eso, pensó Charlie con un resoplido mental. Narinder miró a Charlie con enojo. El cordero solo ha detenido su mano por tu bien y por el bien de los suyos. Estoy seguro de que, de lo contrario, me habría masacrado. Por eso te comparto esto ahora. Tengo dudas sobre tu rehabilitación, pero juré comprometerme a ello. El cordero podría haber cumplido su amenaza y haberme convertido en su esclavo si no hubiera sido por tu intervención. Charlie tuvo que aguzar el oído para captar el dejo de gratitud en su voz, pero definitivamente estaba allí. No deseo desperdiciar ninguna oportunidad de libertad, incluso si me veo reducido a este estado espantoso. Hizo un gesto hacia su cuerpo mucho más pequeño, frunciendo el ceño profundamente. Bueno, comparado con algunos de los otros residentes aquí en el infierno, al menos te ves lindo. Dijo Charlie, tratando de ser optimista. El rostro de Narinder se arrugó con desdén ante sus palabras. Soy un dios de la muerte, niña. No soy lindo, gruñó. Tú eras el dios de la muerte. Ahora eres solo Narinder. ¿No te parece liberador de algún modo?, preguntó Charlie. No veo cómo ser destronado y asesinado podría ser liberador, se quejó. Bueno, piénsalo. Tuviste todo este tiempo para explorar un nuevo reino. Seguro, probablemente no fue tan agradable como las metas que imaginaste cuando estabas viva, pero al menos fue más liberador que tu encarcelamiento, ¿verdad?, cuestionó. Narinder estaba a punto de hablar, preparándose para dejar de lado esa línea de pensamiento delirante antes de detenerse, al darse cuenta de que Charlie tenía razón. No fue una experiencia increíble, pero caminar por el infierno fue mucho más agradable que su encarcelamiento injusto. Claro, los lugareños eran estúpidos y tenían poco respeto por él, pero eso significaba que podía tomar sus almas sin muchas consecuencias. Había perdido su brillo pronto, lo que lo hizo anhelar lo que podría haber sido una nueva era para él en casa, pero podría decirse que el infierno era mejor que su existencia encadenada. Supongo que es un punto válido, murmuró. Charlie sonrió un poco. Estoy segura de que si te esfuerzas al máximo para rehabilitarte, volverás a casa en un santiamén. Puede que no sea la vida que imaginabas, pero al menos será mejor que estar encadenada o atrapada en el infierno. Hizo un gesto hacia Im y Baal, quienes parecían sorprendidos por la repentina atención. Eso también se aplica a ustedes dos.
Aunque estoy segura de que disfrutan de servir a las órdenes de Narinder, no está mal pensar en otras cosas que podrían querer hacer, como pasatiempos. Los dos hermanos se miraron. Había poco tiempo para cosas tan frívolas durante su eterna vigilancia sobre Narinder. Lo único que podían pensar en hacer era visitar a su madre. Ninguno de ellos lo diría abiertamente, especialmente en presencia de su señor, pero ansiaban volver a ver a Forneus. Sus recuerdos de ella fueron fugaces a lo largo de los años posteriores a la sentencia de Narinder, pero no podían olvidar las cálidas noches acurrucados junto a ella cuando el reino de su amo era tan terriblemente frío. Narinder notó sus expresiones pensativas y frunció el ceño levemente. Se levantó lentamente, captando la atención de ellos y también la de Charlie. Espero que su curiosidad finalmente se sacie. Estoy cansado de esta conversación y deseo descansar, dijo rotundamente. Charlie parpadeó mientras Baggie parecía molesta por su despido bastante grosero. Los príncipes del infierno sonrieron suavemente. Creo que entendí lo que está pasando, podemos detenernos aquí si quieres, dijo cortésmente. Narinder asintió y se dio la vuelta, abandonando el pequeño estudio con Aim y Baal siguiéndolo de cerca. El dios caído en desgracia tenía muchos más pensamientos en su mente, centrados en su futuro y en el acuerdo con el Cordero. Esperaba disiparlos todos con un poco de descanso. Charlie se volvió hacia Baggie y le dedicó una sonrisa radiante. Creo que ha ido bastante bien en lo que respecta a las primeras sesiones. Baggie no estaba tan dispuesta a estar de acuerdo, pero al menos habían logrado que Narinder hablara. Bueno, Charlie lo hizo. Ella solo se aseguró de que el imbécil no intentara nada. Y todos ustedes estaban nerviosos por hacer una sesión con el Cordero, ahora mírate, haciendo de psiquiatra de un viejo dios de la muerte, bromeó, obteniendo una sonrisa modesta y un ligero sonrojo de su novia. No dejaba de pensar en lo que mi padre siempre decía. No creo que cuente como un demonio, cariño. Todavía funciona. Baggie negó con la cabeza, incapaz de discutir con su lógica, mientras Charlie rápidamente escribía notas sobre su sesión con Narinder. Podía consolarse sabiendo que Charlie al menos ahora tenía mucha más confianza en su sueño. Si alguien merecía ser feliz, esa persona era sin duda ella.